Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Abran su Biblia, hermanos, en Hechos capítulo 6, versículo 1, por favor. Hechos capítulo 6, versículo 1. Y puestos en pie vamos a leer ese verso, oramos y ya nos sentamos, ¿ok? Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Oramos. Muchas gracias, Padre, por permitirnos este gran privilegio de poder seguir adelante en el estudio de tu palabra. Te ruego que este sermón sea de gran bendición para tu pueblo, sea usado para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuestro tema, hermanos, el día de hoy se titula La solución de un conflicto. La solución de un conflicto. Un conflicto dentro de la iglesia. ¿Cuántos saben que dentro de las iglesias hay conflictos? Y usted tiene la culpa. Y yo tengo la culpa. Y todos tenemos la culpa. Porque al estar constituida o formada por humanos como nosotros, imperfectos y falibles, es normal que surjan los conflictos dentro de la iglesia. Lo que no es normal es que cristianos que ya deberían de estar maduros en la fe, porque tienen años en el evangelio y años de profesar que son cristianos, resuelvan sus conflictos como unos niños, de forma inmadura y no basándose en las escrituras para resolver sus conflictos, sino en su corazón, en sus sentimientos, en me hicieron esto otro, y yo no perdono, y no sé qué, y no sé cuánto, me voy de la iglesia, vengo, no vengo, me quedo, siempre no me quedo. Y a veces estamos como niños actuando cuando surgen problemas entre nosotros, lo cual es normal. Amén. Eso vamos a aprender el día de hoy. Y vamos a hablar, hermanos, de cuál es la solución de los conflictos dentro de la iglesia. Y vamos a ver, hermanos, el día de hoy en este tema, que la solución de los conflictos dentro de la iglesia es el orden bíblico. Es decir, hacer las cosas en la congregación de acuerdo a cómo mandan las escrituras. Y ese orden va a generar automáticamente que muchas cosas dentro de la iglesia estén arregladas, hermanos. ¿Vamos a cambiar de micrófono? ¿Están seguros? Sí. Ya ve que le dije, siempre hay problemas en la iglesia. Amén. Denme el mismo feeling que tenía el otro, que tenía cuerpo, tenía power. Vamos a ver, hermanos, que la solución de los conflictos es el orden bíblico. Hay una creencia, hermanos, de que cuando la iglesia se organiza, deja de ser una iglesia de Dios. Mucha gente es antiorganización, porque tienen la creencia de que en la iglesia todo debería de ser espontáneo, porque se supone que la iglesia está siendo dirigida por el Espíritu Santo.
Entonces se debería de dejar que en la iglesia todo sea espontáneo y no planeado u organizado previamente sobre cómo se iban a hacer las cosas. Hay un movimiento que se llama es un movimiento cristiano, si quiere póngale comillas a esto, que se llama los cuaqueros. Y en esa iglesia o en ese movimiento se operaba de la siguiente manera. Llegaban todos los miembros de la iglesia y se sentaban cada quien en su silla y no había ningún programa. Entonces cada quien se sentaba en su silla y esperaban a que alguno de los miembros que asistió ese día a la reunión fuera tomado de una forma sorpresiva por el Espíritu Santo y fuera guiado para decir, esto es lo que quiero que hagamos el día de hoy, o dile esto a la iglesia. Entonces, no había quien presidía la reunión, no había un predicador designado para hacer esa tarea, no había ujieres, no había nada, sino hasta que de forma entonces mística, si usted quiere, alguno de los asistentes supuestamente en un impulso del Espíritu Santo se levantaba y decía, vamos a hacer esto, o esto dice el Señor que hagamos. Entonces, bajo ese concepto, pues no se podría hacer nada a menos que alguien no lo sintiera de forma milagrosa internamente para poder hacer algo en la congregación. Bajo este concepto, hermano, mucha gente está en contra de la membresía de la iglesia. Hay gente que está en contra de ser miembro de una iglesia. Dicen, yo soy miembro de Cristo, no de una iglesia X. Bajo este concepto hay gente que la iglesia tenga ancianos que gobiernen la iglesia. Dicen, ¿y quiénes son esos para decirme a mí qué hacer si yo soy libre? No quiero ser miembro de la iglesia precisamente porque no quiero que me estén diciendo nada. Yo quiero venir cuando quiera, hacer lo que quiera, portarme mal si quiero, sin que nadie me llame a la oficina para pedirme cuentas, que por qué hice esto, que por qué dije aquello. Y bajo este concepto también, de hecho, hay mucha gente que está en contra de que haya pastores a tiempo completo. Dicen, no deberían existir los pastores a tiempo completo. Los pastores deberían, si tanta pasión tienen por predicar como ellos dicen, que trabajen, que hagan algo en la construcción o donde Dios les dé a entender, y después del tiempo libre que tienen, si tanta pasión les da la palabra, pues que prediquen en el tiempo que quedan libres, y sacan de contexto algunos versículos de la Escritura para apoyar estas nociones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque precisamente son personas antiorganización. Dicen, no, la iglesia no debería de organizarse porque la iglesia es un organismo vivo, no una organización. La realidad es que la iglesia es las dos cosas. Es un organismo vivo porque nosotros somos piedras vivas en el edificio de Cristo, en el edificio del cuerpo de Cristo, pero también la verdad es que es una organización que necesita poner orden y decir se va a hacer esto, se va a hacer aquello, poner fechas, poner personas delegadas y designadas para hacer tal o cual cosa. El día de hoy, hermanos, vamos a ver que la iglesia primitiva, por muy primitiva que era, tenía orden. Había organización en ella. De eso va a tratar el pasaje el día de hoy, pero no es nuevo en Hechos 6 que ya había orden, o que aquí aparece el orden. El orden lo podemos ver desde Hechos 2, 41 al 42. Lo lee si quiere en su casa o búsquelo. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya lo vimos, esto ya lo analizamos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí podemos ver varias cosas en estos dos versos. Mire, en primer lugar dice que había predicación. Eso quiere decir que había predicadores autorizados para predicar. Como aquí, que hay predicadores autorizados para predicar. Se bautizaban, eran miles. Con lo cual quiere decir que los apóstoles y los encargados delegaban personas para bautizar, para ayudar a bautizar. Había, dice, un cierto número de gente, lo cual significa que alguien llevaba un registro, una lista de miembros de la iglesia. Se adoctrinaban, lo cual significa que había discipulado. Había alguien que estaba enseñando sistemáticamente las escrituras y el cristianismo a los nuevos discípulos. Celebraban la cena del Señor. Eso indica que había alguien que se dedicaba a preparar los elementos y a preparar todo lo que tenía que ver con la cena del Señor, porque vamos a ver aquí más adelante que eso no lo hacían los apóstoles. Y oraban juntos, es decir,
había una reunión de oración. Mire todas las cosas que esto implica. Esto implica, hermano, que había horarios específicos en los que se reunían, días específicos, lugares específicos, había un orden de servicio. Por ejemplo, este servicio fue planeado. ¿Quién iba a predicar? ¿Quién iba a presidir? ¿Quién iba a cantar? ¿Qué se iba a cantar? ¿A qué hora se iba a recoger la ofrenda? Todo fue completamente planeado. Nosotros no venimos a improvisar hoy, aquí. Y eso lo vemos, hermano, desde la iglesia primitiva. Se tomaban decisiones importantes dentro de la iglesia. ¿Quién las tomaba? Bueno, las autoridades de la iglesia tomaban esas decisiones. Se disciplinaba dentro de la iglesia. Ananías y Zafira. ¿Quién tenía esa autoridad para disciplinar dentro de la iglesia? Las autoridades correspondientes dentro de la iglesia. Mucha gente dice, si se hace esto, se encajona al Espíritu Santo y no se deja que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera. Eso es un error. El Espíritu Santo no se encajona cuando las personas que están dirigiendo a la iglesia están llenas del Espíritu Santo. Y todo lo que ellos deciden en sabiduría u organizan en sabiduría es la voluntad de Dios para la iglesia, cuando todo lo que se está haciendo está de acuerdo a las Escrituras. Entonces, no es que el Espíritu Santo está encajonado, sino que está obrando y tomando decisiones por medio de las autoridades correspondientes dentro de la iglesia. Vamos a ver este pasaje, hermanos, bajo 4 encabezados. ¿Ok? Primero vamos a ver la razón para que la iglesia se organice, verso 1 y 2. La razón para que la iglesia se organice, verso 1 y 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Lo primero que vamos a ver aquí es que la iglesia primitiva tenía un problema que era un bendito problema. Y digo bendito porque resulta que su problema era que crecían de una forma explosiva y acelerada, rápida. Y eso es una bendición, pero también es un problema, porque entre más miembros tiene una iglesia, más problemas tiene una iglesia, porque cada uno de nosotros representamos un problema. Empezando por mí. Aproximadamente se cree, unos 20,000 miembros ya en la iglesia, porque se contaban a veces varones y no se contaban a sus esposas y no se contaban a sus hijos, pero contando a toda la familia, se cree que probablemente había unos 20,000 miembros en la iglesia. Y esto comenzó a generar, como es normal en todo lugar donde hay personas interactuando unos con otros, conflicto. ¿Ok? Eso es normal. Y hubo murmuración, dice hermanos. Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Es decir, la iglesia estaba constantemente conviviendo y de repente cuando se distribuían los alimentos o las ayudas, como que ciertos miembros de la iglesia comenzaron a darse cuenta que había una especie como de acepción de personas. Como que cierta gente tenía preferencia por cierta gente. Pero no era solo el problema preferencia por cierta gente. El problema era que en esa preferencia por cierta gente le comunicaba desprecio al otro grupo de gente. Ese fue el detalle. Y como es normal, cuando tú te sientes despreciado por alguien, que te ve como si estuviera viendo un animal, no otro ser humano, no un semejante, y que te trata mal, y que te ve mal, y que no te habla, y que es pesado en su forma de ser, es normal, somos seres humanos y nos comenzamos a sentir ¿qué? Mal. Y en ese proceso de sentirnos mal es probable
¿Qué pasó? ¿Lo cambio otra vez? No. Es la caja. Y entonces, hermano, este problema de murmuración se dio dentro de la iglesia primitiva. ¿Y sabe qué? Se da en todas las iglesias. No hay una iglesia lo suficientemente sana como para que no haya murmuración. Yo he oído gente que dice, ay, me voy de aquí porque hay mucha murmuración. Te tengo noticias. La iglesia dirigida por los mismísimos apóstoles que habían estado con el mismísimo Cristo enfrentaron este problema en la iglesia, en una de las iglesias más puras que han existido en cuanto a doctrina y en cuanto a conducta en la historia del cristianismo. Así que no te hagas el herido, que tú también alguna vez has murmurado de alguien, y quédate con nosotros para seguir murmurando juntos. Hermano, este problema de la murmuración es muy común y se dio desde el principio dentro de la iglesia cristiana. Los judíos griegos eran hebreos que se sentían más cómodos con el idioma griego. Es lo que le quiero explicar este contexto histórico. Había dos grupos dentro de la iglesia, que eran dos grupos fuertes. Judíos griegos que se sentían más cómodos con el idioma griego y judíos nativos en la ciudad de Israel que se sentían más cómodos con el hebreo, con el idioma hebreo. Y al parecer eso comenzó a generar, hermano, diferencia entre ellos. Según el Talmud, los judíos nativos tenían desprecio por los judíos griegos que venían de otras naciones y les llamaban algunas veces israelitas de segunda categoría o de segunda clase. Eran minoría los judíos griegos. Los que se estaban sintiendo en este caso ofendidos eran minoría y la mayoría estaban haciendo el papel de opresores contra la minoría, porque ellos eran menos, porque había un estigma anterior al cristianismo, antes de que vinieran a Cristo, como que eran israelitas de segunda clase. Qué horrible, hermano, que este tipo de clasismo se dé entre cristianos, hermano. Clasismo, es decir, yo soy más que tú porque soy de cierto país. Yo soy más que tú porque hablo cierto idioma. Yo soy más que tú porque gano más que tú. Yo soy más que tú porque cuando nos parqueamos allá afuera, yo parqueo mi trocota o mi SUV gigante junto a tu carcachita ahí a la par tuya. Qué triste, hermano, que los cristianos que tienen que ser maduros y entender que somos uno en Cristo tengan una falta de madurez, hermano, y falta de amor por el prójimo. Aquí habemos personas de varias naciones y somos honestos. La mayoría de esta iglesia, la mayoría, somos o mexicanos o centroamericanos, la mayoría. Y sabe que por ser mayoría podemos tender a menospreciar a hermanos de otros países. Por ejemplo, a los caribeños o a los sudamericanos. Decimos, los caribeños hay 2, 3, ahí no los inviten. Los sudamericanos, no, esos me caen mal porque nos ganan en el fútbol. Tengamos muchísimo cuidado, hermano, de que porque somos mayoría no nos sintamos más que los demás. Yo le quiero decir una cosa, si usted es miembro de esta iglesia y usted es de un país donde usted es el único de ese país que viene a esta iglesia, o por su cultura, o por su comida, o porque es de no sé dónde, usted siente que alguien, especialmente un líder aquí en la iglesia, lo mira mal, lo hace de menos. Ay, con sus amigos sí, se deshacen, amor. Con mis amigos, los míos, mis favoritos, los de mi país. Pero, ay, no, esos hermanos de ahí, de la isla tal, no me gustan. Si usted nota algo así, hermano, especialmente en uno de nosotros que somos líderes, que somos ancianos o que servimos aquí en este lugar, confronte a esa persona. Dígale, hermano, ¿por qué yo siento de parte de usted un desprecio? Una diferencia. Y seguramente va a salir con los siguientes pretextos. Ay, no, yo así soy. Yo soy bien tímido, yo no le hablo a nadie. Tímido no, porque te deshaces de risa con tus amigos, con los que sí quieres. Pero hay cierta gente con la que no te juntas, a la que no le hablas. Eso es un problema, hermano. Y le voy a decir algo así frontal. Ese problema existe dentro de esta iglesia. Hay gente que solamente se junta con sus favoritos,
con los de su país, con sus amigos, con los de su ministerio. Y ese es un problema que no debería de existir en personas que nos llamamos adultos. De que yo como mexicano me sienta más que un hermano de Honduras o de Sudamérica o del Caribe. Claro, ellos no están exentos también de decir, por cuanto es mexicano es menos que yo. Porque también yo he oído eso, de hecho aquí hay personas que me han dicho, pastor, hay una iglesia por allá que me quieren sacar de aquí a fuerza y me dicen, vente con nosotros, ¿qué haces ahí con esos mexicanos? Me han comentado eso algunas personas. ¿A dónde vas? A una iglesia que se llama La Familia. ¿Y de dónde es el pastor? Mexicano. Vas con ese mexicanito. Increíble. Dice, no es justo que dejemos la palabra para atender mesas. Surgió la murmuración entre estos dos grupos, ya expliqué el contexto de por qué está sucediendo. Los judíos griegos son minorías, se están sintiendo discriminados. Los judíos nativos son mayoría. En su actuar hipócrita están haciendo sentir mal a sus hermanos en Cristo, a quienes deberían de amar y proteger y estar agradecidos que han sido parte de la iglesia, porque han venido hasta de otros países para ser parte de la iglesia en Israel. Pero a los judíos nativos no les importa, están menospreciando a las viudas de los judíos griegos. Surge este conflicto, está habiendo una desatención. Y entonces se empieza a proponer una solución. La solución del conflicto dice, no es justo que dejemos la palabra para atender mesas. No es que servir mesas sea malo, no malinterpretemos a los apóstoles. No es que los apóstoles dicen, ay no, yo soy un superapóstol, ¿cómo voy a servir mesas? No es eso. Ellos tenían humildad de hacer cualquier cosa que se les mandara hacer. Pero lo que están diciendo es, no podemos dedicarnos a algo cuando eso no es lo más importante de lo que deberíamos estar haciendo para beneficiar con nuestros dones al cuerpo de Cristo. Es decir, no tiene lógica, diría Pedro, que yo me dedique a estar sirviendo todas las mesas y que cuando me toque predicar el domingo les diga, hermanos, no tuve tiempo de estudiar porque me la pasé sirviendo mesas. Ese es el contexto de esta situación. Nada es de menospreciar dentro de la iglesia. Aspirarle el templo, acomodar las sillas, limpiar un baño, sacar la basura, nada de eso es despreciable, ni hace menos a la persona que está realizando esa actividad. Pero los apóstoles tienen claro que los ha llamado el Señor. Dicen, nos ha llamado el Señor para poner el fundamento doctrinal de la iglesia. Y por lo tanto es necesario que nos dediquemos a orar y a leer las Escrituras para poder presentarnos como obreros aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos y de que estamos enseñando rectamente la palabra de Dios a la iglesia. Estuvimos en una conferencia el año pasado y el pastor, el misionero, mejor dicho, Paul Washer, contaba una historia de que en una ocasión un pastor y un diácono estaban platicando y llegó a interrumpirlos una hermana un poco ofuscada. Pastor, ¿no se ha dado cuenta que hay una ventana rota allá atrás? Y el diácono le dijo, hermana, no moleste al pastor con esas cosas. Si hay una ventana rota, dígame a mí, no a él, yo la voy a ir a arreglar. Y yo sé que muchos dirían, uy, pues que el pastor es intocable o qué, no puede el pastor arreglar la ventana rota. No, pero ese diácono sabía muy bien que era menester para beneficio del cuerpo de Cristo, que mejor el pastor se dedicara a orar y a estudiar las Escrituras y no a arreglar la ventana toda la semana. Hay cosas que uno como pastor puede hacer que son buenas y que pueden acabar siendo malas. Si te roban el tiempo que debes de estar dedicándole a Dios para poder venir a alimentar a las ovejas con el Evangelio y con la palabra de Dios. Porque ese es nuestro trabajo, estar orando, estar preparando sermones, estar preparándonos en lectura para poder aconsejar sabiamente en la iglesia. Todos los hombres que Dios ha usado grandemente a lo largo de la historia del cristianismo han sido hombres de un profundo conocimiento de las Escrituras y de oración también. Entonces, eso es, hermano, el contexto de lo que está pasando. La razón para que la iglesia se organice es porque ha surgido murmuración dentro de la iglesia. Y entonces, eso se arregla bíblicamente. Escuchen, los conflictos dentro de la iglesia, cuando se arreglan bíblicamente, hasta ahí quedan. Porque la Biblia es
Es el poder de Dios para poner todo en orden. Nuestra vida primeramente y después el orden dentro de la iglesia. Si todos como miembros ponemos nuestra vida en orden delante de la palabra y delante de Dios, los conflictos se disminuyen bastante, bastante. Porque todo mundo es un buen cristiano. Pero una iglesia con un montón de profesantes que la mayoría no son cristianos es una iglesia llena de conflictos. Vamos a ver el segundo encabezado, hermano, los requisitos de los diáconos de la iglesia. Los requisitos de los diáconos de la iglesia. Hechos 6, 3 al 4. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Ok? Dijimos, en toda clase de iglesias y en todas las iglesias, hermano, hay dificultades. ¿Ok? Hay dificultades. Dice, los apóstoles hablan con la congregación, con los que son miembros de la iglesia, y les dicen, busquen entre vosotros a 7 varones. ¿Ve que no dijeron, hay que se encargue el Espíritu Santo de la murmuración? No, dijeron, accionemos. Tenemos que comenzar a buscar cómo poner orden a esta murmuración que se ha levantado. Buscar aquí quiere decir, hermano, una búsqueda exhaustiva, como cuando usted anda buscando una aguja en un pajar. No es un buscar a la ligera, así, fulano, aquel me cae bien también, aquel es de mi país también, este es del grupo en el que yo sirvo, servimos juntos, este es mi amigo, aquel es mi compadre. Vénganse ustedes, los vamos a poner a ustedes a servir. No es así, no es así. Uno no pone a servir a la gente en la iglesia por amiguismo. Dice que se iban a dedicar a buscar con vigilancia, con supervisión. Tenían que ser hombres de Dios, respetables dentro de la congregación, con matrimonios ordenados, que puedan criar a sus hijos con toda disciplina y amonestación, que tengan ordenada su casa, todos los requisitos de 1 de Timoteo capítulo 3. Maridos de una sola mujer, irreprensibles en su testimonio, no dados al vino, no pendencieros, un montón de requisitos. No es de, hazlo tú porque es que tú me caes bien. No es así. Tampoco hay que cometer el error de poner a gente que porque, él es el que más gana, pongámoslo a él. Él es el que más estudios en lo secular tiene títulos, pongámoslo a él. Él es famoso, se convirtió a Cristo, pero era famoso, pongámoslo a él, porque así podemos atraer gente. No es así. Se tenía que buscar con cuidado, con diligencia a personas que estuvieran llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de temor de Dios. Dice, y a estos hombres vamos a encargarles ese trabajo. Se buscó a 7 hermanos. La congregación los buscó. Pongamos atención. ¿Quién los buscó? La congregación, no los apóstoles. Es decir, un miembro, cuando alguien es miembro de una iglesia, tiene derecho a opinar. Porque es miembro. El que no es miembro no tiene derecho a nada. Así se lo digo. Obviamente a todas las bendiciones espirituales tiene derecho. Oír la palabra, que nosotros oremos por él, que se le aconseje, etcétera. Pero ya cuando diga, ¿y por qué la iglesia esto? ¿Y por qué la iglesia aquello? Pues si a ti ni te vemos aquí. Apareces de vez en cuando aquí. ¿Por qué quieres venirnos a dar instrucciones a nosotros si nosotros aquí pasamos todos los días tratando de hacer lo mejor posible para la iglesia? ¿Sabe qué? Pero aunque la congregación los eligió, la congregación no mandaba, porque los apóstoles tenían la última palabra. Y estos 7 que fueron traídos, los apóstoles pudieron haber dicho, estos 5 no, estos 2 no. Pero en este caso aceptaron a los 7 que fueron traídos. Pero lo que quiero dejar aquí, hermano, en su corazón es que ustedes como congregación deben de respetar el hecho de que la mesa directiva de los ancianos tiene la última palabra. Pero es que no me gustó su última palabra. Pues ni modo, aguántate. Porque para eso están puestos ellos. Y ya voy a hablar más de eso, porque yo sé que pueden surgir preguntas en su mente cuando digo esto. Mire las características, 5 características, hermano, deberían de reunir estos diáconos. En primer lugar, dice directamente el pasaje que tenían que ser varones, no mujeres. Es decir, eligieron 7 varones para el servicio del diaconado, para atender a las viudas que se sentían desatendidas. Ahí lo dice claramente.
Pastor, pero este es un mensaje machista en pleno siglo XXI. No, no es un mensaje machista, es un mensaje bíblico. Bíblico. Pero entonces las mujeres, ¿qué van a hacer? Muchas cosas. Pueden escribir libros cristianos si quieren. Pueden enseñar a muchas otras mujeres, aconsejarlas. Ser teólogas si quieren. Estudiar doctrina y teología lo más que puedan. Pero hay puestos en la iglesia que Dios dice, escojan varones. Como por ejemplo, el de ser pastor de una iglesia. El de ser pastor de una iglesia es única y exclusivamente dado en la Biblia para un hombre. ¿Eso hace menos a una mujer? Claro que no. Porque no es una cuestión de competencia para ver quién es mejor. Es una cuestión de orden, lo que Dios estableció. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿La mujer es menos en el matrimonio que el marido? No. ¿Pero puede ser cabeza del matrimonio? No. ¿La mujer es menos en la iglesia que los hombres? No. ¿Pero puede dirigir la iglesia como pastora, entre comillas? No. ¿Por qué? Porque así dicen las Escrituras. Segundo requisito, tenían que ser miembros de la iglesia. Tenían que ser miembros de la iglesia. Es decir, cuando la congregación comenzó a buscar a 7, no dijeron, pues pongamos a cualquiera, acaba de llegar uno nuevo y resulta que es bien talentoso. Wow, vieras cómo tocaba allá en su iglesia de la que viene, tocaba el instrumento que lo hacía llorar, pongámoslo a él porque pues él es el mejor de aquí de la iglesia. No, pues si ni siquiera es de la iglesia. No es de aquí. Está visitando, pero no es de aquí. Por eso es bien importante, hermano, uno ser miembro de una iglesia. Este tema, Hechos 6, habla de la membresía de la iglesia y la membresía es bíblica. Y si usted no quiere ser miembro de una iglesia, no pierda el tiempo estando ahí. Mire, yo cuando hay gente que ya tiene muchos años aquí y no se hacen miembros, yo les digo, váyanse a buscar otra iglesia. Yo así les he dicho a mucha gente, cuando ya tienen muchos años aquí, pero es que no sé, es que no estoy seguro. Les digo, ¿sabe qué? No pierda mucho tiempo aquí. Váyase a buscar una iglesia, porque si aquí no le hemos convencido en 2, 3 años que usted ha estado aquí, está perdiendo su tiempo. ¿Quién le dice a usted si en 7 años a lo mejor sigue sin estar convencido y no tiene usted pastor? 7 años estando aquí sin pastor dentro de la iglesia. Ay, no, pastor, pero yo pensé que usted era mi pastor porque yo vengo aquí. Usted nunca ha hecho compromiso aquí. Hay gente que quiere que la iglesia les atienda todas sus necesidades, pero ellos no atienden ninguna necesidad de la iglesia. Porque cuando alguien se hace miembro, nosotros como iglesia le estamos diciendo, tu bienestar es nuestra responsabilidad. Pero cuando alguien se hace miembro de la iglesia, está diciéndole a la iglesia, iglesia, tu bienestar es mi responsabilidad. Tercero, debían de ser personas de buen testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué de buen testimonio? Porque resulta que iban a manejar dinero. Tú no puedes poner a manejar dinero a alguien que tiene, hermano, la queja de que su mano se le va y agarra cosas que no son de él, de ella. Iban a manejar dinero, tenía que ser gente de confianza. Al ser varones, ¿a quién iban a estar atendiendo? Viudas que no tenían marido, es decir, mujeres. Por lo tanto, había una tentación o una cuestión ahí sexual que se podía levantar con estas viudas. Por lo tanto, deben de ser hombres de dominio propio, sexualmente sanos. En cuarto lugar, dice que debían de ser llenos del Espíritu Santo. Esta palabra lleno, del griego plero, esa palabra plero era cuando una persona, un barco iba navegando y tenía un velaje y venía ese plero, llenaba la vela y empujaba el barco. A eso se llamaba esa llenura de ese velaje. Y lo que quiere decir es que el cristiano lleno del Espíritu Santo es movido por el Espíritu Santo. Avanzar hacia adelante en su vida cristiana. Una persona de lectura de la Escritura, de oración, que tiene en sujeción su casa, que es un hombre de buen testimonio. Quinto, deberían de tener sabiduría. Es decir, deberían de ser gente llenos de la palabra de Dios. Y podemos ver que 2 de ellos eran eruditos en la Escritura, Esteban y Felipe. Comenzaron desde abajo, sirviendo mesas, como es normal. Uno debe de llegar en la iglesia y empezar desde abajo. Así se empieza en la iglesia cuando uno se convierte. Pero después, más adelante vemos que Esteban y Felipe eran unos tremendos evangelistas, eruditos, expertos en la palabra.
en la evangelización. Viniendo desde abajo, el Señor los levantó porque dice que estaban llenos del Espíritu Santo, es decir, siempre fueron guiados por el Espíritu Santo hacia adelante, como ese aire que llenaba el velaje y que empujaba el barco. Ahora, claro, también los padres de la iglesia decían que uno de esos 7 era un lobo disfrazado de oveja. Los padres de la iglesia dijeron que es muy posible que Nicolás haya sido el fundador de la secta de los Nicolaitas. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermanos, que aún la iglesia más sana se le pueden colar dentro de sus líderes de más alto rango gente que te pueden engañar a ti porque eres humano, pero a Dios no lo engañan. Y esta es la segunda vez que les ha pasado a los apóstoles, si es que lo que los padres de la iglesia decían es verdad, porque ya les había pasado con Judas. Nunca se dieron cuenta que Judas era el traidor y que no era cristiano. Por eso a veces hay gente que viene y me dice, ¿y usted por qué tiene ahí poniendo a fulano, a fulana? Digo, pues es que yo no sé, o sea, a mí me dicen que sí andan bien. No, pero es que yo los vi, pues ya me hubiera dicho hace 5 años que usted los está viendo, no sé dónde. Yo los vi en tal lugar haciendo no sé qué cosa. Y asumen que a lo mejor uno sabe que la gente anda haciendo eso y que aún así a uno no le importa y aún así uno los tiene acá arriba. No, yo no sabía, me hubiera dicho antes. Más bien ahora usted ha sido cómplice 5 años de esos borrachos. Y el encabezado 3 viene el listado de los candidatos para el servicio. Verso 5 y 6. Hechos 5 y 6. Hechos 5 y 6. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. En primer lugar, dice que agradó la propuesta a todos, es decir, fue como una unanimidad bien bonita la que se dio. Los miembros de la iglesia se guiaron por las razones correctas para buscar a los diáconos, no por sentimentalismo. No, sino por las razones correctas, por los requisitos bíblicos. Hay gente que a veces me ha dicho, pastor, de todos sus predicadores fulano me cae mal. Yo le digo, ¿por qué? ¿Qué dijo? Dijo esto, eso es bíblico, le cae mal porque usted no lo quiere. Así que aguántese, el problema está en su corazón, no en el predicador. Porque cuando uno analiza a la gente a la luz de la Escritura, dice, hermano, que aquí todos eligieron a las personas, hermano, correctas. Y escuche lo que dice, agradó la propuesta a todos. Es decir, los apóstoles como mesa directiva, por decirlo así, de la iglesia primitiva, y había un común acuerdo, hermanos, para poner a estas 7 personas que se habían mencionado. Un común acuerdo. No es que ciertos grupos dijeron, pues sí, la mayoría dijo eso, pero a mí no me consultaron. Yo ni de acuerdo estoy. Ya van a ver los ancianos, me las van a pagar. No fue así, hermano. No fue así. Cuando una persona procede así, es una persona que no tiene entendimiento de lo que es autoridad, orden en la iglesia, hermano. Ahora, aquí es donde quiero abundar un poquito en lo que dije hace un rato, que a lo mejor vienen preguntas a su mente. A lo mejor hay gente aquí que cuando la mesa directiva tomamos decisiones, no confía en nuestras decisiones. No, yo no estoy de acuerdo. Entonces, lo que tienes que hacer es bíblicamente hacernos ver por qué estamos mal. Cuando tú nos hagas ver bíblicamente por qué estamos mal en nuestras decisiones, nosotros en humildad tendríamos que corregir y decir, tienes razón, se debe hacer como tú dices, definitivamente por la palabra nos has convencido que estamos mal. Y restaurar la confianza, y tú decir, bueno, antes no confiaba porque lo hacían mal, pero ahora después de que le hiciste ciertas observaciones, lo han corregido, ahora tengo confianza en ellos otra vez. Porque muchas veces puede ser que no es que nuestras decisiones están mal, sino que nosotros te caemos mal. Eso es otra cosa muy diferente. Eso es otro cuento. Entonces ahí el que tiene que sanar su corazón eres tú. Porque te digo algo, si tú eres una de esas personas que no confía en la mesa directiva, no puedes estar en esta iglesia. Porque no podemos trabajar juntos. Porque a cada paso, a cada decisión, a cada cosa que hagamos, tú vas a estar ahí cuestionando. Inclusive a veces he oído, escuche,
que mientras está predicando aquí, alguien allá atrás está diciendo que no es así. Increíble. Si tú eres una de las personas que murmura, cuando yo predico aquí o un anciano predica aquí y en lugar de decírmelo a mí o al predicador o a llamarnos a una reunión, lo estás comentando con otra gente, contaminando a otra gente, yo te digo una cosa, arregla eso o vete. No podemos trabajar juntos si no hay confianza. Si usted cree que de la noche a la mañana ya yo me le voy a presentar el siguiente domingo a enseñarle una herejía, eso quiere decir que usted no cree que yo soy un hombre de Dios. ¿Y entonces qué hace aquí? Hermanos, aprendamos. Una persona de buen testimonio, como eran estos hombres, no te va a enseñar una herejía de la noche a la mañana. Es una persona que teme a Dios, que busca a Dios en oración, que pasó toda la semana preparando algo para en el temor del Señor venírtelo a enseñar, pero que tú por tu maldad, porque yo te caigo mal o que por fulano te caiga mal, tú empieces a contaminar a gente allá atrás o los pasillos donde estés. No, eso no es así. Ahí están mal. Ahí sí están mal. Y ustedes, predicadores, ustedes no deben permitir eso, ¿eh? Por ejemplo, si a mí alguien un miembro de la iglesia, cuando uno de ustedes ancianos o de los otros predicadores de aquí se bajen de predicar y venga alguien a murmurar de usted, yo lo voy a defender a usted. Yo voy a decir, a ver, vamos a confrontar esta situación. Y usted nunca debe de permitir, los predicadores de este púlpito, nunca deben de permitir que un miembro de la iglesia esté murmurando de los otros predicadores. Como diciendo, bueno, mientras no murmuren de mí está bien, démosle, murmuremos de fulano que predicó mal. Porque si tu desconfianza contra nosotros como mesa directiva es simplemente porque tú andas mal espiritualmente y andas sembrando esa cizaña entre los demás, cuando no nos has comprobado bíblicamente que nosotros estamos cerrados con la Biblia, lo único que eres en la iglesia es cizaña. Los vi con mucho sueño hace rato, ya los veo más despiertos. Dice que agradó a todos, había paz. Los miembros tomaron una decisión en sabiduría. Los ancianos tomaron una decisión en sabiduría y había paz en la iglesia. Una iglesia enferma, hermano, es algo detestable. Uno de pastor hasta se enferma, hermano. Literalmente, Pablo decía que sufría muchísimo por las iglesias, porque las iglesias que tienen muchos problemas, uno de pastor se enferma de la presión, te enfermas de la diabetes, te puede dar un derrame cerebral, un ataque al corazón, porque hay un montón de gente a veces malintencionada. Yo digo, Señor, ¿por qué no se van, Padre? En serio, yo le estoy abriendo mi corazón directamente. Cuando haya un problema, vaya a la fuente del problema, hermano. No lo ande publicando en Facebook, tirándole indirectas a la gente. Eso no es justo, eso no está bien delante de Dios, no es justo para ti como persona, ni para la gente de la cual tú estás murmurando en contra de esas personas. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, si tú tienes un problema con un hermano, llámalo y estando tú y él solo, confróntalo. Y si tu hermano se arrepiente, has ganado a tu hermano. Mire, los 7 nombres, hermano, eran griegos. Vea la sabiduría de la congregación. Los 7 nombres de los 7 diáconos son griegos. ¿Sabe qué dijo la congregación? La congregación dijo, nuestros hermanos griegos se están sintiendo mal, se están sintiendo discriminados. Pongámosle gente que los entienda, de su misma cultura, de su mismo contexto, que sean mismos griegos, para asegurarnos de que este problema se va a resolver. Y la otra parte de la iglesia, que era la mayoría, no tuvo problema. Dijeron, sí, pongámosle personas que los entiendan de su cultura para que este problema se solucione. Y eso habla de la buena voluntad de la iglesia de decir, no queremos murmuración aquí. Aquí no queremos eso, arreglémoslo. Démosle a nuestros hermanos que se sienten ofendidos lo que necesitan para que estén bien, para que estén en paz. No es una lucha de poder. Ay, pues si se ofendieron, pues que se aguanten, porque yo así soy en mi país. No, reconocer, aceptar nuestros errores. Dice que después de eso, hermanos, cuando hubo orden y acuerdo, los apóstoles les impusieron las manos. Es la primera vez que habla de la imposición de manos el Nuevo Testamento en el sentido de imponer las manos para el ministerio. O sea, te vamos a
ordenar al ministerio. La ordenación al ministerio, hermanos, consiste simplemente en públicamente las autoridades pasar a alguien, ponerle manos y ordenarlo para un ministerio. Y eso fue lo que hicieron aquí. Oficialmente pasaron a ser los diáconos de la iglesia. Se arregló el problema. No, aquí no dice que el problema no se haya arreglado. El problema se arregló, ¿sabe por qué? Porque se arregló bíblicamente. ¿Ok? Todas las iglesias tienen conflictos, pero hay unas que las arreglan con la Biblia. Y esa es la diferencia entre que se arregle de verdad o que no se arregle. Arreglándolo con las escrituras. Yo por eso, hermano, yo les soy sincero. Yo en mi humanidad, cuando ya yo dije esto es lo bíblico y la gente dice no, pues vete. ¿Y ya qué más puedo hacer? O sea, si no es por la Biblia que tú te diriges, entonces, no, pero es que yo no siento. Es que no me importa qué sientas. Es lo que dice la Biblia. No hay iglesias perfectas, pero sí hay iglesias unas más sanas que otras. Y esas iglesias están escasas. Y si encuentras una, valórala. Y si no la valoras, pues hay muchas. Como no la valoras, tú dices, a mí me da igual si es bíblica o no bíblica, que tanto énfasis, que bíblica, que doctrina, que a mí me da igual, pues vete. Si hay un montón. Hoy sí, a ver quién viene el domingo, hermanos. Pero le voy a decir, ¿sabe a quién le molesta más estos comentarios? Pues a la gente que le queda el guante, como dice el dicho. El que le queda el guante, que se lo plante. ¿Sí? Esa es la verdad, porque si tú dices, aquí hay gente que está diciendo, yes, pastor, keep going. Así dice la Biblia, dele, pastor, tenga valor, no tenga miedo, siga, 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 porque así es. Pero hay otros que están diciendo, ¿será por mí, maestro? Entonces, si tú te estás preguntando si será por ti, maestro, a lo mejor tú conoces tu corazón y a lo mejor si eres, arregla eso, arregla eso. Hay personas, hermano, que cuando llegan a esta iglesia, como nos ven por, aquí hay gente que ha llegado que nos ha visto por internet. Quiero ver si alguien que levante su mano, si hay gente que ha llegado que nos ha visto por internet. Aquí hay dos, allá hay otra familia, otras 2, 3 familias, 4, 5, 6, wow, bastantes personas que nos vieron por internet. Entonces ellos, o no ustedes, sino en general, que dice, oh, esa iglesia están predicando bíblicamente, voy a ir. Y llegan acá, ¿verdad? Pero resulta que como somos una iglesia como cualquier otra iglesia que tiene problemas, pero ellos dicen, no, esta iglesia sí es bíblica. Aquí no ha de haber problemas, dicen, ¿verdad? Ellos. Y llegan y resulta que no. Ya el líder fulano les hizo la mala cara y dicen, ay, ¿por qué pastor tendrá este líder aquí si son una iglesia de sana doctrina? Entonces, pero no, lo que pasa es que como está compuesta por humanos, por muy bíblica que seamos, todos acá. Entonces hay gente, no estos que están aquí, pero sí hay otros, escuche lo que le voy a decir, que después que están aquí, ellos dijeron, vamos a llegar a una iglesia bíblica y no hay problemas, ¿verdad? Pero después surge un problema, como es normal, entonces se van y dicen lo siguiente, no, pues todas las iglesias son iguales. Vengo de una que es antibíblica, había problemas. Llegué a una que se jacta de bíblica y hay problemas también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ya no voy a ir a ninguna, porque todas las iglesias son iguales. No todas las iglesias son iguales. Lo que pasa es que tú eres el mismo inmaduro que se fue de una iglesia por problemas y aquí por problemas también te quieres ir. Mire, yo he oído esto por años, hermano. Tengo 20 años en Estados Unidos. Cuando llegué acá, hermano, yo me congregué en una iglesia hispana por 4 años. Una iglesia hispana. Y un hermano de la iglesia que andaba más perdido que Adán en el Día de la Madre, pero tenía mucha influencia sobre mí, sobre mi hermano, porque vivíamos juntos y trabajábamos juntos, nos comenzó a meter en la cabeza que las iglesias americanas son superiores que las hispanas. Nos comenzó a meter eso. Son superiores que las hispanas, son superiores. Aquí hay una cerquita. Y la iglesia a la que yo iba, su culto era a las 7:30 de la noche. Entonces yo dije, pues bien puedo ir a la americana en las mañanas. Vamos, dice, vamos, ya van a ver, las iglesias americanas son otro rollo. Esas sí son iglesias. Entonces pues fuimos, ¿verdad? Yo no entendía mucho inglés, estaba recién llegado a este país. Y fuimos, y pues sí, todo espectacular, un auditorio profesional, luces, sonido, todo profesional, las sillas, las instalaciones, todo. El sistema computarizado de esto, del otro, de aquello. Y fuimos.
Y entonces, pues esta persona promovía, dice, no, váyanse de su iglesia. ¿Qué hacen en una iglesia hispana? Uno viene de su país aquí para aprender inglés, para superarse en sus amistades. Hay que juntarse con gente que habla inglés, con americanos, ahí con esos hispanos. ¿Qué hacen ahí con ellos? Y hermano, como yo estaba tierno en la fe, recién convertido, porque yo me convertí en México y me vine inmediatamente, pues sí, ya se me estaba metiendo eso de que las iglesias americanas son mejores que las hispanas. Hermanos, eso es un error bíblico terrible, porque Cristo Jesús murió en la cruz por las iglesias de todas las naciones, de todos los idiomas, de todas las culturas. La iglesia americana no es mejor que la hispana, que según que porque tienen grandes programas. ¿Usted sabe que hay iglesias americanas súper organizadas que no tienen ancianos? No tienen, y eso sí lo manda la Escritura. Y eso no lo tienen, pero la gente se vislumbra por lo que ve, por el santuario, por el profesionalismo en la música, por el profesionalismo en el canto. El problema no es que no haya iglesias latinas buenas. El problema es que tú eres mal cristiano aunque vayas a una iglesia de chinos. Y por último, los resultados de la buena organización, los resultados de una buena organización. Los resultados de una buena organización. Hechos 6:7, el último verso. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire lo que pasa después de que se pone orden en la iglesia. No estoy diciendo que un día vamos a hacer una mega iglesia, y no me interesa en sí, si Dios lo permite, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Aunque no seamos una iglesia gigante, seamos una iglesia bíblica, hermanos. Eso es lo importante. Eso es lo importante, y valora eso. Que soy perfecto yo como pastor, que no tengo defectos, que los ancianos no tienen defectos. No sueñes con eso. Soy uno de los hombres más imperfectos que existe en esta congregación. Crecía, dice la palabra. Crecimiento que hemos aprendido en Hechos. Crecimiento numérico, 20,000. Crecimiento espiritual, llenos del Espíritu Santo. Y para colmo, hasta crecía, dice, ¿qué crecía? La palabra. Es decir, la exposición de las Escrituras era el foco de ello. Lo que quiere decir es que a cada momento estaba hablando de la palabra. Y la palabra estaba llegando de Jerusalén, a Antioquía, a Roma, a otras partes del mundo, y el Evangelio estaba siendo predicado. Del mismo modo, hoy la predicación debe ser el centro de la iglesia cristiana. Se multiplicaban grandemente, dice, los discípulos. Había listas para llevar el control. Tener listas de miembros, hermano, es bíblico. Hay gente que dice, si uno le dice, lo voy a anotar en la lista de miembros de la iglesia. Ay, no. Y salen y todo lo espiritualizan, mezclando categorías. Dicen, yo con que esté en la lista del libro de la vida del Cordero, me conformo. No, hermano, la iglesia primitiva tenía listas y llevaban un control de todo. Otra gente dice, hay gente que me ha salido con esto. Pastor, quiero decirle que si usted no ve por ahí que aparece mi ofrenda es porque yo no uso sobre. Yo la pongo así porque dice la Biblia que tu mano izquierda no vea lo que hace tu derecha. Entonces yo lo pongo así de escondidas. Cuando el diácono pasa y se distrae, ¡pum!, lo echo para que no vean que di. Sin sobre. O sea, sacando de contexto lo que es un orden con otras cosas que son de realmente lo que eso significa. Y yo le he dicho que lo ponga en un sobre, ponga su nombre, ponga la cantidad. ¿Y por qué? Porque a lo mejor un día le sirve para su contabilidad. Aquí hay personas que nos han dicho, pastor, tengo tantos años aquí, ¿me puede dar un informe de cuánto ha aportado la iglesia? ¿Por qué? Para IRS, ¿ok? Ahí está. Otros nos han dicho, pastor, fíjese que estoy haciendo un trámite migratorio y yo le dije al abogado que soy cristiano, que voy a una iglesia, y él me preguntó que cuántos años tengo ahí, que si soy ofrendante, que si dono, y le dije que sí. Entonces me dijeron que cuánto he donado en estos 7 años. ¿Me da una carta? Ahí está una carta de lo que usted ha donado. Entonces van a migración y dicen, es un hombre generoso.
una persona que trabaja, que gana, que apoya a su iglesia, un cristiano. Y todas esas cosas son necesarias y son buenas y no tiene nada de malo. Pero ¿sabe qué pasa con los miembros? Seguido hay que estar borrando gente. ¿Sabe por qué? Porque no toman en serio la membresía. Ellos no toman en serio la membresía, dicen, me hago miembro y me voy luego. Me hago miembro y si un día hago un pecado y me quiere el pastor como confrontar, y yo me voy, me desaparezco, no le vuelvo a contestar. Hermano, a mí me han amenazado con demandas. Una señora que se fue de la iglesia hace unos meses atrás, como unos 10 meses, ya ni me acuerdo, me dijo que me iba a demandar. Porque yo la confronté, le dije, lo que está haciendo está mal, eso no es de Dios lo que usted está haciendo. Y yo no lo voy a aprobar jamás, le dije, jamás voy a aprobar lo que usted hace. Pues lo demando. Otro personaje muy popular, desde hace como unos varios años que se fue, 4 o 3 años, él me dijo, yo lo voy a matar. Él no se andaba por las ramas que demandar, no, yo lo voy a matar. Cuídese, donde lo agarre, yo lo mato. ¿Ah? Y el típico que se va y empieza en Facebook ahí, todas las iglesias son iguales, me voy, prefiero estar en el mundo, a veces los incrédulos son más buenas gentes que los cristianos, todos los pastores son unos rateros y apenas acaban de ir de la iglesia, y la iglesia ayudándole un montón de años. Conclusión para descanso de vuestras almas. Hermanos, la iglesia actual debe funcionar igual que la iglesia primitiva, ordenada bíblicamente. Yo soy un gran erudito y que me las sé todas de cómo funciona la iglesia. No, pero a eso me dedico, a estudiar día y noche las escrituras para ver cómo es. Y a un día vamos a llegar a otro nivel, primeramente Dios. En conocimiento bíblico me refiero. Los pastores deben dedicarse al estudio de las escrituras y a la oración. Los miembros de la iglesia deben de ser fieles miembros de la iglesia. Hay gente que demanda que la iglesia esto, que la iglesia lo otro, y tú, hay gente que dice, ese es un mal pastor, pues tú eres un cristiano. No. Hay gente, hermano, que dice, ese es mal pastor, ¿eres buen cristiano tú? Esa es la pregunta. Las soluciones de los conflictos deben de ser bíblicamente. Y con esto, la iglesia, en lugar de estar peleando internamente, será de buen testimonio para los que están afuera. Oremos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.